Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo jueves que nos permite el Señor para que nos edifiquemos en su palabra. Recuerde que estamos estudiando a estos 12 hombres de Dios que allí fueron llamados por el Señor para desarrollar una tarea igualmente preciosa. 12 hombres comunes y corrientes. Como el Maestro formó a sus discípulos para la grandeza, Él lo quiere hacer también contigo. Ya hemos visto al apóstol Pedro y a su hermano Andrés. Y hoy estaremos viendo la vida de Jacobo, el apóstol de la pasión. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Bueno, de estos 3 discípulos que formaba el círculo más íntimo del Señor Jesucristo, Jacobo era el que nos resulta menos familiar. El relato bíblico carece de detalles explícitos de su vida y de su carácter. En los evangelios nunca aparece como un personaje solo, sino haciendo dupla con su hermano más joven y más conocido también, Juan. La última vez que se menciona sobre Jacobo es en el libro de los Hechos, donde se registra su martirio. Entre Jacobo y Juan, Jacobo era el mayor de los hermanos. Y a menudo se hace referencia a Jacob y Juan como los hijos de Zebedeo. Y lo vemos en Mateo capítulo 20, versículo 20, que dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Es decir, se presentaron delante del Señor en una solicitud muy especial. Bueno, haciendo suponer que Zebedeo era un hombre de cierta importancia, de cierto prestigio, debido a su éxito financiero. Aparentemente era un hombre de recursos. La familia entera de Zebedeo tenía un suficiente estatus. Y lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 20, donde nos dice: Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eso está dando a entender que Zebedeo, el padre de Jacobo y de Juan, tenía una empresa y tenía personal a su cargo. Bueno, Jacob tomó el primer lugar entre los apóstoles. Pero aquí es donde hay algo que realmente podemos ver, que él fue el primero en ser martirizado. Jacobo fue prominentemente quien formó el círculo más íntimo con el Señor. Este círculo que estaba formado por 3 de los apóstoles: Pedro, Juan y Jacobo. Ellos eran realmente los que formaban este círculo. Por lo cual entonces ellos fueron los únicos que Jesús permitió que los acompañaran cuando resucitó a su hija, a la hija de Jairo. El mismo grupo de 3 testigos, ellos allí participaron y vieron la gloria de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Así como miembros del pequeño círculo íntimo,
tuvo el privilegio de ver el poder de Jesús al resucitar a alguien que había muerto. Vio la gloria de Jesús cuando se transfiguró. Vio la soberanía de Cristo cuando le reveló el futuro en el Monte de los Olivos. Y vio la agonía, esa agonía terrible de su Salvador en el huerto. Todo este acontecimiento tiene que haber fortalecido la fe de Jacob y a la vez prepararlo para el martirio que había de enfrentar. El Señor Jesús dio a Jacob un sobrenombre. Los llamó Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. Esto define la personalidad de Jacob, que era celoso, apasionado y ferviente. Tomaba muy bien y muy seriamente su labor, su responsabilidad como discípulo del Señor Jesucristo. Más tarde, pasando a ser así ese apóstol. Lo poco que sabemos acerca de Jacob destaca el hecho que tenía una disposición apasionada que realmente hacía de él diferente a Andrés, el hermano de Pedro. Y Jacob deseaba que descendiese fuego del cielo para destruir a sus enemigos del Señor. Y eso fue en un momento bien puntual. El hecho que Jacob haya sido el primero en sufrir el martirio sugiere que Jacob no era hombre pasivo, por lo cual entonces allí él era muy sutil. Él tenía un estilo de confrontación al que hacía creer al enemigo que realmente lo que le esperaba era solamente la muerte. Y Jacob, por lo tanto, entonces era franco, era nervioso e impaciente con los malvados. Por lo cual entonces vemos allí algunas de estas características que mencionamos, donde podemos describir como el celo sin conocimiento puede ser mortal. Tal como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 2, donde dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El celo sin sabiduría es peligroso. El celo mezclado con la insensibilidad a menudo es cruel. Cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, puede ser mortal. Bueno, a veces Jacob tendía a dejar que este celo dañino llegase a controlar su vida. Por lo cual entonces hay un pasaje muy claro, que en aquel momento cuando al Señor allí le privaron, le quitaron la oportunidad de pernoctar en Samaria, esto a Jacob le pareció muy mal. Entonces, con ese ímpetu, con ese celo, allí él le dice al Señor: ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los consuma? Bueno, él era implacable. Por eso, amados hermanos, cuando vemos a este hombre que también tiene esta característica, un hombre común y corriente, pero que su vida estaba en las manos del Señor para ser procesada como el barro en las manos del alfarero. Y allí es donde el Señor los toma para formar de ellos y hacer de ellos
una vida grande, no para exaltar la vida en sí del hombre, sino para que Jesucristo sea exaltado en la vida del hombre, cuando realmente nadie da nada por el hombre con características como esta. Por eso, amados hermanos, aquí vemos dos incidentes que ilustran este punto. Lo vamos a mencionar para que en el transcurso del próximo jueves lo podamos desarrollar. En primer lugar, uno es el episodio cuando quería que descendiese fuego del cielo. En segundo lugar, el otro es cuando Jacob y Juan pidieron que su madre intercediera ante Jesús para conseguir mejores lugares para ellos en el reino de Dios. Esta es realmente una realidad, por lo cual entonces vemos allí a Jacob, que realmente él no es muy notorio dentro del período del desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, pero sí allí hace notoria su presencia. Por esto mismo entonces, aquí es donde el Señor toma este barro y le da la forma que el Señor quiere darle. Por lo tanto, amado hermano, así como vemos a estos 12 hombres, donde ya estamos viendo el tercero, bueno, así es también como el Señor quiere hacer contigo. Así es como también el Señor quiere hacer con todos los que vienen a sus pies. Formar sus vidas, que son común y corriente, para hacer de esas vidas una vida de grandeza, una vida notable, una vida que dé testimonio de Jesucristo, una vida que sea luz, una vida que sea la sal de la tierra. Por algo el Señor allí los reclutó, los llamó para que formasen parte de un ministerio glorioso con gran expectación. Jacob era un hombre cuyo padre era de buena posición social y económica a la vez, pero él necesitaba ser tratado por la mano santa de Jesucristo para los propósitos que el Señor tenía determinado para él. Bueno, así también el Señor le ha llamado a usted amigo, hermano, para que su propósito, el propósito del Señor, se cumpla en nosotros y podamos ser esos hombres o mujeres que el Señor necesita en los días de hoy. El Señor necesita vidas como usted, como yo, para que llevemos este nombre, que es sobre todo nombre, para que seamos testigos de Jesucristo, que es el único quien puede cambiar y hacer nueva todas las cosas. Y aquí es donde estamos viendo ahora la vida de Jacob, que el Señor allí, en este proceso, es donde el Señor lo transforma en una vida útil para él. Un hombre valiente, un hombre que estuvo expuesto a la muerte, pero su fe, su celo, su ferviente amor, su pasión por Cristo era inquebrantable. Amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y dejémonos moldear por la mano del Señor, pues Él quiere que resplandezca su nombre sobre nuestros nombres y el mundo crea que hay un Señor y Salvador que es Jesucristo, a través del testimonio de nuestras vidas. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Continuaremos el próximo jueves
con el desarrollo de la vida de Jacob. Juntamente allí vemos una dupla, dos hermanos, Jacob y Juan, que son allí inseparables en el desarrollo del ministerio del Señor. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor que su gracia esté sobre sus corazones y cada día allí vaya creciendo esa fe, como también Cristo el Señor vaya creciendo en su vida. Que Dios les bendiga y quiero dejar con ustedes unos avisos que son de importancia para esta semana y lo que es el domingo entrante. En primer lugar, mañana, viernes, tenemos vigilia que comienza a las 20 horas para que usted haga planes y poder estar presente disfrutando de esta bendición. Tendremos la visita del pastor Alice Aquebeque, quien estará ministrando la palabra del Señor. Y el domingo, nuestra reunión, recuerde que comienza a las 11 de la mañana. Y estará también con nosotros el pastor Jorge Flores, secretario nacional de las Asambleas de Dios en Paraguay. Amados hermanos, que tengan una buena semana. Que el Señor les bendiga grandemente. La gracia del Señor sea sobre ustedes. Amén. Un saludo a la Iglesia Villanueva de San Vicente de Tahuatahua. Soy el pastor Jorge Flores. Tengo el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes el domingo 28. Les animo a participar, creo que les tiene algo precioso para darnos y no tenés que faltar. Dios va a manifestarse poderosamente. Te espero. Mi vida te daré, como brindar tus